Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo el gusto de conversar con un profesor con una amplia trayectoria en lo que es el ámbito educativo, un docente, perdón, comprometido. Nos acompaña aquí el profesor. Me gustaría que usted se presentara. Con todo gusto, sí. Buenas tardes, mi nombre es Armando Montoya Santoyo, maestro de educación primaria aquí en la región Fresnillo, ya 10 años en la labor de docente, 10 años 5 meses en la labor de la docencia. Este, eso sí. Oh, muy bien. Oiga, profesor, pues a mí me gustaría que nos compartiera un poco de su visión, de su Ujú. experiencia, eh, pues a lo largo de su trayectoria, pues ha habido cambios en la educación. Ha habido cambios, y queremos saber desde su experiencia Ujú. eh, qué, qué aprendizajes, qué puede servir no solo a los maestros, sino a los padres de familia también. Pero antes de que me conteste esta preguntita, me gustaría que nos platicara un Ujú. poquito más acerca de usted. Sí, pues bueno, fui egresado de la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez. Esa escuela se ubica en el municipio de General Francisco R. Murguía, Okay. conocido como Nieves. Ahí cursé 4 años de estudiante normalista. Continuamos con la preparación académica, creo que es algo importante en la labor educativa, nunca dejar de actualizarse. El conocimiento envejece con gran rapidez, lo que hoy aprendemos mañana carece a veces de significado y de sentido. Entonces hice mi maestría aquí en la Universidad Autónoma de Fresnillo, recién concluí también un doctorado en educación en ILADEC México, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí. Y pues tratamos de abrevar de lo que aquello que nos permita seguir creciendo culturalmente, académicamente, ¿no? Y Okay. pues claro, el único objetivo, creo yo, de eso es compartir, por supuesto, y sin duda eso debe permitirnos ser humanamente más sensibles. Ok, muy Así bien, es. profesor. Eh, ¿Qué significa ser maestro desde su experiencia en estos tiempos? Pues ser maestro es una labor noble, muy enriquecedora, sin duda también muy de la mano con el cariño, con los valores humanos. Es una carrera de por sí humanitaria, humanista, que pues nuestra labor es esa, justamente hablar con humanos, pero sin duda se cimenta en valores muy importantes, que tiene que ver pues con la responsabilidad, con el humanismo propiamente. Así es. Maestro, usted ha sido testigo de varios cambios en el sistema educativo. Desde su perspectiva, ¿cuáles de estos cambios han sido significativos? Sí, bueno, desde que nace la Secretaría de Educación Pública en 1921, con José Vasconcelos, pues se propone, después del México postrevolucionario, la primera gran etapa de la educación en México, ¿no? Que es sin duda la creación de la Secretaría de Educación Pública, y ahí pues hay un trabajo arduo que no hacen solamente maestros con una amplia formación académica, sino que hay personas que sabían leer, sabían escribir y eran mandados a lo más recóndito del país, ¿no? Que se Ujú, les conocía como maestros misioneros. ujú. Apenas sabías leer, escribir, tuvieras 11 años, 15 años y adelante, a tratar de impartir. Eso fue una parte muy importante en la educación en México, ¿no? Hablando del México por revolucionario. Luego viene otra etapa que permitía o posibilitaba o se interesaba en la formación tecnológica, que es justamente en el gobierno de Calles. Plutarco Elías Calles, como es sabido, eh, vivió en México una etapa pues, bastante sombría que se le conoce como el maximato. Ponían y disponían de quién iba a ser la próxima sucesión presidencial, y ahí se buscaba meter a México en un mundo tecnológico a través de la mano pues, de ferrocarriles, de la creación de nuevas empresas, industrias. Cuando cae el callismo, cuando llega Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de México, pues se impone un modelo educativo
muy interesante que reafirma el compromiso con el pueblo, con la parte revolucionaria, porque hablando de revolución, pues fue el pueblo quien sacó adelante esa ardua batalla, ¿no? Y ahí se establece la escuela socialista. La escuela socialista pues planteaba justamente una educación laica, gratuita, pública, eh, con toda la apertura de posibilitar que en el medio donde estuviera la educación, pues la sociedad avanzara en cuestiones de valores, de profesionalismo y sobre todo de sustento para sus propias comunidades. Ok, muy bien, profesor. ¿Cómo cree que estos cambios han impactado no solo en los alumnos, sino también en los maestros y en las familias? Pues bueno, hablando de esa etapa de historia de educación en México, pues se han dado varios avances. Creo que esa última etapa de la escuela socialista, de la escuela rural mexicana, pues quizás fue el proyecto más importante de la educación en México. Porque luego de ahí ya toda la parte educativa pues estaba muy enfocada a los intereses del creciente capitalismo en América Latina, en el propio país, y como se ha sabido, cada sexenio, que digamos el partido hegemónico durante muchos años, pues estableció o impuso su modelo educativo en base a sus propias necesidades, pero gubernamentales, no a las propias necesidades educativas. Entonces llegamos a un punto también que cada sexenio fijaba. Hoy día, por ejemplo, lo último del partido ahora hegemónico, pues hay mucho que rescatar, sobre todo porque que es la nueva escuela mexicana y fundamenta sus bases y sus raíces en un pensador latinoamericano que es Paulo Freire, que sin duda es indiscutible. Paulo Freire, pues pudiéramos decir que no es un pedagogo que ya haya pasado y que se retoma o que sea vigente, es un pedagogo permanente que debe rescatarse constantemente la labor y sobre todo la visión que tiene la pedagogía de Freire. Esta última parte de gobierno la rescata un poco, pero creo que lo va deteriorando, lo va erosionando. Seguramente veremos en algún futuro alguna nueva ola de educación en ese sentido, pero retomando la pregunta, pues creo que debiera, bueno, me recuerda el punto. Sí, los cambios que han Los impactado. cambios. Los cambios, pues, son muy importantes, son sustanciales, pero no recuperan la razón social. No recuperan. ¿Por qué no recuperan? Porque nos hemos enfrentado socialmente a problemas de narcotráfico, problemas de uso excesivo y desmedido de tecnologías, a problemas de pérdida de valores familiares, pérdida de, pues sí, de valores fundamentalmente. Y no retoma un poco eso, no está preocupado por esa parte. Entonces creo que ahí hay un vacío importante, ¿no? Ok. Hoy en día, ¿cómo describiría la visión y el compromiso del magisterio frente a los retos actuales? La visión del compromiso ante los retos actuales pues es muy compleja por todo lo que se ha comentado. Pues tenemos de lado pues, los medios fácticos también, los medios masivos de comunicación, que muchas veces no están al servicio de la formación de valores o del rescate de la educación. Y ahí hay un problema importante. La mayor parte del tiempo, podemos decir, o sea, no solo la niñez, la juventud, pues uno también como adulto, pues tenemos que usar esas herramientas, pero cómo usarlas de manera que orienten o que permitan mejorar la educación, ¿no? Ahí hay un reto muy importante. Creo que los maestros debemos aprender a surfear, ahora sí que en ese terreno, que es muy cambiante además, ¿no? Hay un sociólogo polaco que incluso lo describe tal cual, pues vivimos en tiempos de liquidez, no hay firmeza en lo que hay, todo está cambiando constantemente. El líquido, observamos el líquido, pues se mueve y adapta la forma de lo que lo contiene. Es lo que vivimos hoy en día, ese tipo de sociedades. Tenemos que adaptarnos a la propia circunstancia de la que vamos viviendo para poder avanzar. Pero pudiéramos decirlo, es
incierto. Ahora sí que los retos que vamos asumiendo, lo que sí es que los maestros debemos tratar de considerar y ver esa parte, que cómo adaptar la educación para atender esos retos, ¿no? Cómo seguir manteniendo el vínculo con la sociedad, que somos parte de ella, pero el vínculo con la familia, ¿no? Ok, muy bien, maestro. A pesar de las dificultades, ¿qué es lo que sigue motivando a los maestros a permanecer firmes en su vocación? Pues la vocación creo que es algo, no pudiéramos decir algo que se adquiere, seguramente es algo que se nace con ello. Es difícil poder definir cómo afianzar la vocación, pero en el gusto, en el trato diario, creo que con los alumnos, con los padres de familia, siempre hay detalles importantes que nos reconocen. De entrada uno entiende que pues la labor educativa, cualquier labor quizás, pues no espera uno gratitud, ni mucho menos, pero hay muestras siempre de afecto, de cariño que uno recibe, y eso lo mantienen a uno con el ánimo para seguir adelante. Y sobre todo, creo que ello es un punto que debemos de tener muy presente, pues el fervor, el amor a la propia patria, ¿no? Al México en el que vivimos. Creo que si entendemos eso también, lo asumimos de veras como mexicanos, los maestros como parte importante de la transformación social, pues creo que nos va dando para ir manteniéndonos firmes y pues salir a los embates que luego hay, ¿verdad? En la parte educativa, que no es simple, porque también nos vemos enfrentados a asuntos de protocolos, por situaciones de que el niño se cayó, o algún asunto de Sí, omisiones que también nos ponen a veces en muchos dilemas. sí. Y pues bueno, los niños, que son nuestra materia de trabajo, pues son humanos, y los niños son Así también es. receptivos de recibir también algún reconocimiento, algún afecto, y es complicado a veces también esa etapa, ¿no? Más ahora que al menos, bueno, en las muchas zonas urbanas, pues muchos de los niños, la mayor parte del día permanecen solos, están solos. A veces la escuela es el único refugio, ¿no? Sí, Y uno pues entiende eso también, y creo que eso también lo nutre a uno, de seguir haciendo las cosas mejor. así es. Ah, qué bonito. Sí, es muy interesante. Sí, sí, Sí. la verdad, sí. Bueno, quisimos hacer este tema para que Ujú. la gente que nos ve, vean el lado humano de los maestros, ¿verdad? La calidad que tienen ellos como personas, ¿verdad? Porque nosotros los vemos, pues, de alguna manera con mucho respeto y todo, pero no sabemos qué hay detrás de su lado humano como maestros. ¿Qué valores considera usted que siguen siendo el corazón de la labor docente, incluso en medio de tantos cambios? Sí, hay valores que uno no deja nunca, ¿no? Bueno, hacer una distinción, una diferenciación. Los valores propiamente, la moral, son esos valores que nos cultiva la familia. Responsabilidad, honestidad. Luego va uno adquiriendo otros, puntualidad, responsabilidad, respeto. Y luego la ética es justamente la aplicación de esos valores. ¿Cómo aplicamos esos valores diarios? Pero hay uno que pudiera no ser un valor, es un sentimiento, pero es el amor, ¿no? Creo que eso debe seguirse manteniendo. Paulo Freire justamente decía que pues, la educación es un acto de amor profundo. Y creo que esos valores siguen vigentes, siguen ahí están. A veces son un poco, es complicado a veces, por lo que le menciono, a veces las normas, las normativas, hay muchas restricciones en torno a eso, pero hay valores que uno no puede prescindir de ellos. Y hay también un asunto muy importante que tiene que ver con el ejemplo. Los maestros estamos obligados a poner el buen ejemplo con nuestros estudiantes. A veces el ejemplo no se tiene en la casa, a veces el ejemplo no se tiene en la calle, debe tenerse en la escuela. A veces decimos, pues los niños deben de llegar temprano a la escuela. Estamos obligados a los maestros a poner el ejemplo de llegar temprano a la escuela. Decimos, es que los niños no leen. Los maestros debemos, o al menos los niños deben vernos con un libro en la mano. El ejemplo es muy importante. Así es. Entonces,
Son esos valores, hay que profundizarlos, hay que ampliarlos. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de la promoción cultural. Poesía, música, canto, baile. Todo eso tenemos, el juego, la parte didáctica, que luego dicen, pues es que anda jugando fútbol todo el día o los traen regando árboles, algún asunto así. Es que eso también forma, hace... Sí, todo ayuda. Claro, nos hace responsables, nos hace ser más sensibles con el medio que nos rodea. Y bueno, hay que recuperar también eso desde el hogar, ¿no? A veces creemos que un buen maestro es aquel que deja mucha tarea, pero el estudiante, el alumno, tiene que tener tiempo también para ayudar en la casa, lavar un plato, limpiar su espacio, jugar con mamá, con papá. También se ocupa tiempo para eso. Y a veces también la escuela quita un poco eso. Pero bueno, los papás también debieran estar metidos en ese entendimiento, ¿no? De tratar de que podamos convivir más con nuestros hijos. Eso es importante. Trabajar en la misma dinámica. Sí, es un asunto bidireccional, no podemos, son tres actores muy importantes, maestros, alumnos y padres de familia. Es un vínculo que nunca debe perderse, al contrario, debe fortalecerse cada vez. Así es. Desde su papel como miembro del comité seccional, fortalecer al maestro para que pueda desempeñar su labor mejor. O sea, como miembro, ¿usted cómo busca fortalecer al maestro? Pues bueno, en cuestión de la labor sindical y cómo eso está también relacionado con garantizarle al trabajador que no dejamos ser, somos parte de la sociedad, emanamos de la propia sociedad, de la propia clase social. Pues se busca que haya certeza laboral, trabajo, que haya remuneración, que en América Latina pues los maestros son los más mal pagados, ¿no? Es una de las profesiones más mal pagadas, al menos en América, hablando de todo el continente. Como sabemos, en cuestiones de economías, en cuestiones de inclusive de derechos laborales, pues a veces hay siempre no siempre está uno protegido. Entonces, la labor sindical, que los sindicatos pues surgen justamente para eso, velar por los derechos y también, por supuesto, las obligaciones de los trabajadores. Pues si eso está afianzado, si eso va manifestando y dando certezas y posibilidades de crecer salarialmente, académicamente, también es una parte importante, pues debe dar un poco de solvencia, de estabilidad laboral al gremio, ¿no? Que además somos un cúmulo muy importante a nivel nacional. Así es. ¿De qué manera el trabajo sindical también influye en la calidad educativa que reciben los estudiantes? Debiera tener una relación muy estrecha porque, le digo, cuando hay certeza, cuando hay también confianza laboral, pues debiera ser a la par que estuvimos concentrados en nuestro trabajo, ¿no? No andando a lo mejor en manifestaciones, buscando afianzando algunos otros derechos que se han lesionado a lo largo de los cambios de los gobiernos, debiera pues dar también un poco de oportunidad para que, no de oportunidad, sería consecuente a la calidad educativa, porque estaríamos enfocados en lo que nos demanda, ¿no? Hemos hecho planteamientos, por ejemplo, en la parte de gobierno y a veces no se atiende y a veces por falta de voluntad, solamente es eso. Entonces, pues tenemos que salir a donde nos permita a nosotros afianzar esa parte, que también nuestras demandas son muy sentidas para la mejora de la infraestructura en escuelas, de la cuestión de lo que obliga pues al Estado, que es garantizar una educación de calidad. Es justamente el Estado el obligado, es por ley. Ajá. Okay. Desde su experiencia, ¿qué papel juegan hoy los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos? Juegan un papel muy importante. Como decíamos hace rato, es un papel que no podemos disociar, no podemos separarlo. Al contrario, debemos rescatarlo, debemos reafirmarlo. Pero es un papel muy importante, porque los papás, desde el inicio de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la parte de las familias, pues hicieron la escuela.
Cuando no había suficientes aulas, cuando no había suficientes espacios, las familias prestaban sus jacales, prestaban sus espacios para que ahí se diera la escuela. Entonces hay una memoria muy importante y que a veces la olvidamos, pero esa memoria, si vamos a las comunidades, si vamos aquí propiamente a recuperar esa memoria, pues nos damos cuenta que la escuela no es nada sin las familias, nada. Entonces, basta o es necesario reafirmar ese vínculo, recuperarlo, invitar a las familias, conversarlo, nosotros como maestros también, a tratar de echar mano y regresar siempre a ese nexo, ¿no? No vamos a poder nunca separarlo. Hoy es difícil, las familias también han cambiado, también lo podemos ver, lo podemos constatar, han cambiado, los maestros también hemos cambiado a lo largo del tiempo, es natural, nada permanece inamovible, pero sí, creo una pregunta, lo podemos recuperar, pues hay aspectos en valores que esos no deben prescindirse, solamente es cuestión de recuperarse y la familia pues es el soporte pues de las escuelas, ¿no? Así es. ¿Qué consejo le daría a los padres que a veces se sienten preocupados o rebasados por los cambios en educación? Pues creo que debe, como decíamos hace rato, debe ir muy de la mano con la comunicación con los propios maestros, tratar de ver las necesidades que hay en torno a eso y cómo poder salvar esas necesidades. Los maestros, pues como decía también, pues debemos estar actualizándonos constantemente, debemos tratar de poder también compartir con los papás de manera empática cómo avanzar en ciertos aspectos, cómo atender ciertos problemas y no dejar pues de tener esa relación, decirles que pues hay que convivir estrechamente con los hijos, hay que preguntarles cómo te va en la escuela, cómo está eso, porque como comento, y es difícil, porque a veces los papás pues también no están en la casa, pero pues también sus trabajos no lo permiten, que las fábricas, la mina, el trabajo propiamente nos ocupa toda la mayor parte del día. Entonces, llego a la casa cansado, es complicado, es difícil, pero sí al menos ver con los hijos cómo han estado, cómo preguntarlos siempre. Entonces, creo que esa es una parte importante que no va a haber algún cambio si eso se afianza, que no podamos atender, que no podamos salir adelante. No, okay. ¿Cómo pueden escuela y familia caminar juntos para formar no solo estudiantes, sino mejores personas? No solo estudiantes, sino mejores personas. Pues podemos avanzar, como decía, promoviendo la cultura. La cultura es la sensibilidad pues, que tenemos del mundo. ¿Cómo activamos esa sensibilidad? ¿Cómo la percibimos? Pues también justamente fortaleciendo a través de actividades, ¿no? Lo comentamos hace rato, igual, poesía, música, baile, todo eso debe ayudar a, a recuperar, a mantenernos ahí con la familia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ok. En un contexto donde a veces predominan las noticias negativas, ¿qué razones tenemos para tener esperanza en la educación? Pues la educación mueve montañas. Eh, Decía una frase de un escritor español: la educación es la única posibilidad de una revolución, no violenta, no sangrienta, pero sí en profundidad de nuestra cultura y de nuestros valores. ¿Sí? La educación debe dar la pauta, es la pauta para el cambio profundo, ¿no? Asumir la educación es asumir también que se enseña aprendiendo. No podemos, como es el asunto muy cambiante, no hay verdades absolutas. La verdad que usted vive, la verdad que yo vivo es muy distinta. La que viven las familias igual. Entonces, se aprende enseñando, entonces se enseña aprendiendo. Entonces, eh, debemos ir fortaleciendo ese aspecto de la educación, ¿no? Sí.
Sí, y Pero, tal vez la esperanza ujú, no está en que no haya problemas, sino en que haya personas comprometidas. sí, En este caso, pues los ajá. maestros, los padres de familia. Sí, claro, porque sí, los problemas, los cambios siempre van a estar, pero cuando uno asume su profesión, su papel, su rol en la sociedad, creo que pues de la mano vamos a ir avanzando. Todo se hace en colectivo. Quien crea que de forma individual vamos a salir adelante, pues es una trampa ahí muy grande, ¿no? Ajá, Todo debe resultar en lo colectivo. así es. Y los problemas, pues sí, ahí van a estar, van a seguir permeando y seguramente van a seguir aumentando. A nivel salarial, pues ya no alcanza para mucho, a nivel cultural a veces también poco se promueve desde las propias dependencias de gobiernos, de los propios Ujú, espacios. Pero ¿qué nos toca? A los papás, ¿qué nos toca a los maestros? Pues rescatar esos espacios, así es. tenerlos ahí para la formación de valores, para toda esa parte. Entonces, ese sería eso, ¿no? Ok. ¿Qué le gustaría que la sociedad comprendiera mejor sobre el trabajo que realizan los maestros? Pues es complicado a lo mejor que pudieran comprender. Pues yo sé que hay mucha comprensión porque los papás también son muy, muy atentos con los maestros, tratan de estar al pendiente también de las necesidades, este, y eso es algo que siempre se agradece. Pero pues tratar de tener la comunicación muy estrecha. Creo que cuando hay una buena comunicación con los alumnos, con los padres de familia, nos dan la confianza también y tenemos confianza en ellos, pues creo que eso nos va a dar la solvencia para seguir avanzando. Ujú, Confianza, ¿no? Eso sería también ok. un punto importante. Tengan confianza. Nosotros confiamos plenamente en lo que hacemos, la labor que llevamos. Eso Ok. sí, sí. Profesor, ¿cómo decide usted dedicarse a la docencia? O sea, ¿en qué momento dice usted, quiero dedicarme a la educación? Tenía 8 años, lo recuerdo bien, y me preguntaron justamente un maestro, ¿qué vas a hacer tú? Yo iba a hacer, pues, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues voy a ser maestro. Me Ujú, viene seguramente el gusto por mi familia, mi papá fue maestro jubilado, y ahí, andando con él en escuelas donde él trabajaba, ujú. pues no sé, fue algo familiar, algo tan que siempre, nunca tuve otro objetivo, ¿eh? Es Ajá. algo, Ese tú lo decidí dijiste. desde muy pequeño, sin Ujú, siquiera saber que, pues a lo mejor iba a haber otra carrera, algún otro asunto, o sea, ujú. lo tenía muy claro desde entonces. ¿Por Ok. qué? No sé, no sé, yo seguramente por eso, ¿no? Bueno, pues Seguramente por eso. usted lo comentó al inicio, yo Ah, creo que con eso se nace, ya, seguramente ya sí, lo ajá. traía usted en la sangre. Sí, mi mamá, por ejemplo, ella es enfermera, jubilada, pero siempre en contacto con las personas, con la Ujú, gente. Y eso me gusta mucho porque va uno a las comunidades, pero no va uno a enseñar. Lo primero que uno va es aprender de la comunidad. sí. Me acuerdo yo, mi primer año de servicio, desde que estaba en la normal, en las prácticas, salió uno de la escuela, en lo que le tocaba a uno participar, pero en la tarde a convivir con la gente, a ordeñar vacas, a veces íbamos a cortar maíz y uno se relaciona ahí. A veces en la parte urbana un poco eso se pierde, es complicado porque hay Ujú, otras necesidades, es otro contexto. Pero sí. muchas veces en las comunidades rurales se da mucho eso y tenemos esa posibilidad los maestros. Ujú, Creo que debemos de regresar siempre a la comunidad, al vínculo. ujú. Ujú. Este, Cuéntenos alguna experiencia que le haya quedado marcada, algo que le haya pasado. Híjole. Tantas. Pues sí, sí hay varias y creo que puedo decirlo, en cada escuela que he trabajado he sido muy feliz. Siempre a reserva de que quizás algo se contradiga, pero puedo regresar sin ningún problema a los lugares donde he laborado. Ujú, Y experiencias que me han pasado, pues algunas amargas sí, sí he tenido, porque a veces no deja de ser un objeto tampoco del contexto en el que se vive, ¿no? De así la es. violencia que hay y toda esa parte, pero bueno, tratamos de no recuperar eso mucho, pero en alguna ocasión nos tocó ir en Montescobedo, una comunidad que se llama La Masita, y trabajé 2 años. Ujú, Y por las tardes, o cuando había la oportunidad, que eran la limpieza de las escuelas, todo eso, recuerdo mucho el vínculo tan estrecho porque iban todos los papás, las mamás,
y se organizaba la labor de tal manera que nadie decía, pues yo ya acabé lo mío, me voy. No, decían, maestro, ya acabé lo que me correspondía, ¿a quién le ayudo? ¿Con quién voy? Para seguir avanzando en el trabajo. Hicimos una muy buena comunidad. Y esa es una experiencia muy grande que rescato y se logró gracias a eso, a comunicarse constantemente con los papás, a recibir sus preguntas, a contestarlas, a tratar de estar muy pendientes del proceso educativo de sus niños. Y al vínculo justamente de que por las tardes pues no estábamos solamente ahí en la escuela, sino que nos relacionábamos también con la comunidad. O sea, hay más oportunidad de relacionarse con las familias Sí, en las comunidades. así es, nos daban mucho la confianza, esto véngase a comer o algún asunto así. Y uno estaba por ahí también atento a esos llamados. Pues sí, de ser uno correspondiente también, es tratar de convivir, pues le digo, somos parte de ese grupo social, de ese estraza, es nuestra vida la sociedad, Así ¿no? es. Entonces, Maestro, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría compartir tanto a los maestros como a los padres de familia y a las personas que nos están viendo desde tu experiencia y tu convicción? Qué mensaje te gustaría regalarnos? pues, pues que nos tengan la confianza de que vamos a tratar siempre de cuidar la integridad de nuestros alumnos, de que estamos preocupados también por lo que permea en la sociedad y pues el mensaje muy importante de que estén en comunicación con nosotros, que tratemos de afianzar ese vínculo, de profundizarlo. Eh, y pues de que el amor es el eje fundamental también que mueve horizontes, ¿no? Eh, si entendemos esa parte como un acto de amor, porque el acto de amor es creación y toda creación refiere al amor, entonces vamos a salir adelante en cualquier circunstancia, ¿no? Y pues el mensaje también puede hacerse, pues agradecerles profundamente todo el apoyo que a lo largo del tiempo y que diario recibimos de los papás para con nosotros, ¿no? Así es. Eso sería. Bueno, pues sabemos que educar no es sencillo y que los desafíos son reales, pero también creemos que cuando escuela, familia y comunidad caminan juntos, se construyen caminos de esperanza y que la educación sigue siendo una herramienta poderosa para formar no solo estudiantes, sino personas de valores. Así es. Exactamente, no, es algo que es natural en la labor educativa, valores, eh, familia, toda esa parte. Entonces, sería eso. Así es. Bueno, no, pues profesor, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros, que nos hayas compartido parte de su visión, sus experiencias. Sí, pues hay bastante. Yo agradecerle de antemano la oportunidad, pues, para también dirigirnos un poco a la sociedad. A veces no tenemos muchos espacios así. Lo vemos a veces en reuniones, pero de manera un poco más amplia. Pues agradecer la oportunidad también que nos brinda el canal, su persona para esta charla, ¿verdad? Fíjense que yo ya me quería despedir, pero no. Quiero que ahorita, algo que lo estuve comentando con algunas personas Ajá. que iba a estar con usted, se me estaba pasando una preguntita. ¿Qué consejo darías o un tip que pudieras Mm, proporcionarnos para poder tener una comunicación más con nuestros hijos, poderlos apoyar en una actividad en la casa? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer pues ese engranaje para que los hijos tuvieran más comunicación con sus papás respecto a lo que pasa en la escuela? Pues bueno, yo lo recomiendo mucho con mis papás, con mis padres de familia. Eh, pues como decíamos hace rato, a veces es difícil en los tiempos, ¿no? Porque papá está afuera, mamá está afuera y a veces hasta noche van llegando a casa. Pero un tip o algo que siempre comparto es que pregunten constantemente con sus hijos, revisen sus cuadernos, cómo va el avance, qué te pareció. Es que el diálogo
da mucha oportunidad, ¿no? Dialogar con los hijos. Y a veces no tenemos ese tiempo, decimos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, pero cuando nos sentamos en la mesa, a ver, préstame tu libreta, ¿cómo te sentiste en esta clase? ¿Qué opinas tú de este otro tema? Y luego hay actividades también, a lo mejor un poco más lúdicas, didácticas, que he visto, por ejemplo, hay pizarrones que dicen, pues a ver, en cuestiones de escuela, hiciste ya esta tarea, tendiste ya tu cama, son actividades que va marcando uno con los hijos, diario, ¿no? Y ya las acaba uno en el día, al día siguiente vuelven a revisarse. Es como una especie de organigrama, pero pues tratar de sentarse con ellos, preguntarles, no hay otra forma. Y a veces en el trato, si vamos al supermercado, vamos a lavar los trastes, de lo que vayamos a hacer, ahí puede irse dando la plática. Porque es cierto, ¿cuántas veces no platicamos a veces a fondo con los hijos? Es que nos ocupan a veces otras cosas, que pagar la luz, toda esa parte, y a veces nuestra mente está enfocada en otros asuntos. Pero basta con sentarse a la mesa, en algún espacio que tengamos, y conversar con ellos. De veras conversar. No es cuestión nomás de preguntar, o sea, cuando nos interesa esa parte, es de veras asumir ese papel de, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y cómo poderlos ayudar, porque si hay jóvenes que no se quieren abrir, que por más que estés ahí, no, es muy difícil. No, y es que también el asunto tecnológico pues distrae mucho de eso, ¿no? En la comida, por ejemplo, estamos en la comida, en la cena. Para empezar, ¿verdad? Nosotros como papás, ¿estamos con el teléfono o no estamos con el teléfono? Hay que pensar en eso también. Luego decimos que los hijos no ponen atención, pero uno a veces les da ese ejemplo. Decíamos que el ejemplo era muy importante. También ahí va la parte de regular los medios tecnológicos. Es algo que no podemos quitar. Va a estar ahí siempre, pero sí podemos ir regulando. Si vamos a sentarnos todos, tenemos la oportunidad de comer juntos, pues bueno, vamos comiendo juntos. Hacer las cosas, si vamos a leer, hay que leer, si vamos a ver televisión, hay que ver televisión, si vamos a comer, platicar, hay que platicar, enfocarse en un solo punto, ¿no? Bueno, muy bien, maestro. Pues algo más que guste agregar. Pues no, en realidad, como comentamos, la educación pues va cambiando constantemente. ¿Qué nos deparará de aquí a 5 años? A un año siquiera, ¿no? Sí. 10 años, pues debemos de ir reafirmando esos valores y ese compromiso que tenemos también nosotros con la sociedad, ese lazo tan estrecho que debe seguirse acrecentando en nosotros, en la parte profesional, la parte educativa, la formación, la constante actualización, pues también nos debe dar esa posibilidad de mantener el vínculo con los papás. Así es. Y pues ténganos la confianza, hay que acercarse a platicar, hay que conversar y pues escuchar, justamente, ¿no? Porque la cultura ahí es donde se ve, en esa capacidad de escuchar. A veces no tiene que ver nada, o más bien no tiene que ver nada. Y yo comparto eso con títulos académicos, con diplomas, con nada de eso. Basta con escuchar. Escuchar es, no solamente es ver una plática, no, es que escuchar también es qué pasa en la calle, qué pasa en el medio en el que vivo, qué sucede. Es parte de esa sensibilidad que debemos ir promoviendo también. Bueno, muy bien, pues nosotros nos despedimos. Si te gustó el tema, por favor no te quedes con él, compártelo. Profe. Pues gracias, muchísimo gusto. Mucho gusto y muchas gracias y nos despedimos. Hasta Adiós. luego.